Gracias al Señor por su gran amor y misericordia. Yo espero, hermano, que me tenga un poco de paciencia. Yo sé que muchas veces nosotros en los estudios bíblicos queremos que se entre inmediatamente en materia. Por ejemplo, como nos ha tocado hablar sobre los dones espirituales, muchas veces nosotros deseamos que se nos hable rápido de lo que son los dones. Sin embargo, yo quiero tomarme mi tiempo dando, si es posible o si se le puede llamar introducción o continuación de esta introducción, ya que el terreno que nosotros vamos a pisar, hermano, es un terreno que tiene 3 líneas de pensamiento distintos. Y aunque yo sé que dentro de esas 3 líneas de pensamiento nosotros podemos ocupar una de forma consciente o de forma inconsciente, esas 3 líneas de pensamiento nosotros las vamos a conocer a medida que vamos a ir navegando y acercándonos hacia donde están detallados los dones y la función de los dones. Como decía, hermano, el sábado, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar el mensaje el sábado o el estudio el sábado. Decía que el Señor Jesús, o Dios, en su gran amor y misericordia, planificó, deslineó desde la eternidad todo lo que Él iba a hacer, por todo lo que iba a suceder con respecto al hombre. No quiere decir, hermano, como piensan algunos, que hay una teología que enseña que Dios va aprendiendo de los errores que nosotros vamos cometiendo y Él lo va enmendando. Esta teología, hermano, se basa en ciertos pasajes de la Biblia por la connotación que tienen estos pasajes. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Quiere decir que si cogemos ese concepto al pie de la letra, como aparece ahí, quiere decir que Dios no tenía previsto lo que el hombre iba a hacer. Y como no tenía previsto lo que el hombre iba a hacer, al hombre cometer los errores que cometió, entonces Dios se arrepintió de haberlo hecho. Sin embargo, en el contexto del Génesis y en el contexto de Jeremías, esa palabra arrepentirse no se aplica a Dios como se aplica a nosotros. Esa palabra se aplica a Dios como que va a tomar otra medida con referente a lo que ha pasado. No fue que el hecho lo tomó de prevenido. Entonces, Génesis 3:15, hermano, usted escucha lo que se le denomina el protoevangelio, que es el primer evangelio que se predica en la Biblia, y es que de la simiente de la mujer iba a nacer el Hijo de Dios. Cuando usted va al libro de Ruth, usted encuentra introducido ese concepto de lo que es el pariente redentor. Le estoy haciendo, hermano, un recuento de aquello, porque es posible que usted no haya escuchado el estudio y no sepa o no entienda quizá la conexión que yo quiero hacer entre un estudio y otro. Ese pariente redentor que aparece en el libro de Ruth, que se llama Boaz, es la persona que está en la condición, tiene los requisitos para poder redimir, pagar o adquirir
aquello que Él quiere. Y ahí Dios nos introduce mediante esta historia, nos deja entender que el pariente redentor nuestro más cercano es precisamente nuestro Creador. Nosotros no tenemos afinidad con los ángeles, porque los ángeles, según el libro de Hebreo, es mayor que nosotros. Por eso dice el libro de Hebreo que Cristo fue hecho menor que los ángeles y puesto en la misma posición que el hombre para que pueda redimir al hombre. Y Cristo entonces se convierte así, Dios en Cristo se convierte así en el pariente redentor cercano del hombre para poder redimir al hombre. Yo di un sinnúmero de citas, tanto como Isaías 7:14, Isaías 9:6-7, Isaías 35:4, Mateo 1:21-23, Primera de Timoteo 3:16. Hay cantidad de citas, hermano, pero preferí elegir estas. Ahora bien, Cristo, Dios se encarna en Cristo, en Jesús, hermano. Por eso dice el libro de Mateo que es engendrado. Jesús es engendrado, dice el libro de Mateo. Y el mensaje que el ángel le da a María, ese ser que es engendrado en ti, será llamado Hijo del Altísimo. Y su nombre será Jesús, que significa, o Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiere decir que lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, donde dice que en Cristo, en Jesús, estaba corporalmente toda la plenitud de Dios estaba contenida en ese cuerpo. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo. Ahora, cuando Dios se encarna, Él toma la posición nuestra y va como en nuestro nombre a representarnos. ¿Por qué toma la posición de nuestra y va como en nuestro nombre a representarnos? Cuando usted va al libro de Génesis, en el capítulo 2, usted se da cuenta que cuando Dios le dice al hombre, no coma de este árbol, come de todos los árboles que hay en el huerto, menos de este árbol, porque el día que tú comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y nosotros sabemos por la historia y por el conocimiento bíblico que Adán murió 2 veces. Espiritualmente murió en el momento que desobedeció y físicamente murió 930 años después. Ahora el acta de los decretos estaba en contra del pecador, y el pecador estaba excluido de todo lo que es el beneficio de Dios. Y como consecuencia de estar excluido de todo el beneficio de Dios, del mandato de Dios, Satanás pedía a grito la cabeza de toda la humanidad, porque el acta de los decretos estaba en contra de lo que el hombre había hecho. Cuando usted va al libro de Efesios, capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir, hermano, que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo nos dio la oportunidad de poder experimentar, aún sin nosotros morir, el poder estar resucitado con Cristo. Hace 2000 años que Cristo murió, pero hace 2000 años que Cristo lo resucitó a usted. Y usted dice, ¿y cómo es esto, hermano? ¿Cómo es posible que Cristo murió hace 2000 años,
pero que también me resucitó con Él hace 2000 años. Si el pecado de un hombre afectó toda la humanidad, a los que estaban nacidos y a los que no estaban nacidos, la muerte y resurrección de Cristo por el mismo efecto tiene que afectar a todo aquel que es salvo. No a toda la humanidad, a todo aquel que es salvo. O a todo aquel que Dios va a salvar. De manera que nosotros, hermanos, no esperamos sin esperanza la venida del cielo. Usted no espera sin esperanza la venida del cielo. Usted lo espera esperanzado porque está consciente y seguro que Cristo murió y resucitó, y cree firmemente que Dios lo sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo en el momento de su resurrección. Si usted no cree eso, entonces tenemos que hacerle el llamamiento al arrepentimiento para que usted experimente la convicción de pecado en usted y usted pueda creer a plenitud lo que la palabra de Dios enseña. Pero usted me puede decir, hermano, ¿y qué tiene esto que ver con los dones espirituales? Porque nosotros hablamos de todos los dones, menos del principal don que Dios le ha dado a la humanidad. ¿Cuál es el principal don que Dios le ha dado a usted? La salvación. La salvación usted no la obtuvo por mérito propio. La salvación usted no la obtuvo porque usted hizo buenas obras, o porque dio sus bienes, o porque hizo obra de bien social, o porque se creyó ser bueno. Si es así, entonces el apóstol Pablo se equivocó en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, donde dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay quien entienda, y no hay bueno. Entonces la salvación suya no es por mérito propio. Oiga bien, hermano, hay personas que quieren preservar la salvación, orando y ayunando y haciendo sacrificio. Si bien es cierto, estas actividades son buenas porque nos ayudan a crecer espiritualmente, pero esas actividades no determinan si usted se salva o se pierde, porque la salvación no depende de lo que usted haga. La salvación depende de aquel que la dio, que es el que la sostiene. Quien lo sostiene a usted para que usted persevere en estos caminos no es su esfuerzo, no es lo que usted haga, no son las actividades de la iglesia, hermano. Quien lo sostiene a usted para que usted persevere en este camino es el mismo Dios. Él es quien lo sostiene. Y la misma expresión que Él da, que Jesús dice: lo que son míos, nadie lo arrebata de mi mano. Gloria a Dios. Quiere decir que el poderío y el señorío de Cristo está sobre todo y por todo. De manera que no esperamos del cielo con una vana esperanza, sino que ya hemos tomado posesión en Cristo de esa esperanza o de ese cielo que a nosotros nos está esperando. Ustedes saben, hermano, que la Biblia reiteradamente nos dice a nosotros que nuestra vista debe estar ¿dónde? ¿Tiene que estar dónde? Tiene que estar puesta en Cristo. Y si la vista está puesta en Cristo, usted me va a decir a mí dónde usted ve a Cristo. Y la palabra le dice que Cristo está ¿dónde? No, hermano. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Aunque esté en usted, nuestra mirada está en Él y por Él y hacia Él.
En el momento que usted quitó la mirada de él, hermano, al barco comienza a entrarle agua y es posible que el barco naufrague. Y es posible que usted se hunda. El evangelio no consiste, hermano, en los años que usted pueda tener en él. Ni consiste en las confesiones religiosas que nosotros podemos tener. El evangelio consiste en un aspecto de relación con él. Y en el momento que esa relación se va deteriorando, oiga bien, el barco comienza a hundirse. Y le puede pasar lo mismo que le pasó a David. Cuando usted ve el Salmo 51, David no dice, devuélveme la salvación. ¿Qué es lo que David dice? El gozo. Porque David sabía, hermano, más que cualquier cristiano de hoy, que su confianza y su perseverancia estaba porque Dios lo sostenía en el lugar donde él estaba. Gloria a Dios. Fue un hombre sanguinario, fue un hombre adúltero, fue un hombre criminal, fue un mal padre. Sin embargo, Dios da testimonio de él cuando dice que anduvo conforme a su corazón. Y te dice, ¿qué contradicción hay aquí? ¿Cómo puede un asesino, un adúltero, un mal padre, Dios dar testimonio de que anduvo conforme a su corazón? Pero cuando usted registra la vida de David, con excepción, hermano, de ciertos errores que cometió, como censar al pueblo, como tomar a la mujer de Urías, como mandar a asesinar a Urías, David siempre se mantuvo dentro de los preceptos de Dios. Siempre se mantuvo. Por eso David dice, vuélveme, devuélveme el gozo de mi salvación. Y no hay nada más trágico, hermano, que un cristiano que haya perdido o haya dejado atrás el gozo de su salvación. Porque ese cristiano no va a ejercer debidamente los dones que Dios le ha puesto o le ha dado. Porque no va a encontrar satisfacción en hacer eso. Porque lo que le proporciona al cristiano el empuje necesario para poder hacer la voluntad de Dios es ese gozo, hermano, que se mantiene ardiente en su corazón por querer hacer las cosas de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero hay quien, hermano, viven su vida afanada, tenso y preocupado, queriendo hacer para mantener su salvación. La salvación suya no depende de usted ni de lo que usted pueda hacer. Ni antes de conocer a Cristo ni después de conocerlo. De ninguno de nosotros vinimos a Cristo por cuenta propia. Ningún ser humano puede venir a Cristo por cuenta propia. Gloria a Dios. Si es que el Padre no lo llama. Cuando el Padre lo llama, entonces ese pecador viene bajo convicción de pecado y acepta a Jesucristo. Gloria. Eso es lo que la Biblia a mí me enseña. Sí. Yo no sé si a usted le enseña lo mismo, pero eso es lo que a mí me enseña. Gloria al Señor. El Señor Jesús dice, lo que eras tuyo, me lo ha dado a mí. Quiere decir que el pecador es llamado por el Padre a caminar por ese camino que es Cristo para tener un encuentro con Él. Entonces el Espíritu Santo toma la palabra del predicador, toma las acciones de aquellas personas que bajo la unción del Espíritu y la guianza del Espíritu ministran la palabra y crea en el pecador una convicción de pecado, que el pecador no le queda de otra que venir y reconocer a Cristo. Gloria a Dios. Asimismo, la fe reconoce que Cristo está sentado a la diestra del Padre para nuestro gran bien. ¿Por qué vivir en miseria? ¿Por qué vivir en desgracia?
¿Por qué vivir en mezquindad? Y yo no le estoy hablando, hermano, de cosas materiales, le estoy hablando de cosas espirituales. En las iglesias hay gente más mendiga que Lázaro, Gloria a Dios. siendo hijo de un gran rey. Estando Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo constantemente por nuestros pecados. Porque habiendo entrado Cristo, hermano, ¿ustedes se acuerdan de ese tabernáculo que hizo Moisés? Ese tabernáculo que hizo Moisés. No sé si ustedes se acuerdan o si lo han leído allá en el libro del Éxodo. Ese tabernáculo que se le dio a Moisés fue para que Moisés lo reprodujera aquí en la tierra. Quiere decir que en el cielo hay un tabernáculo igual. Y ese tabernáculo, hermanos, representa para nosotros la cercanía de Dios con el pecador. Gloria al Señor. Ahora, asimismo, la fe reconoce que Cristo está sentado a la diestra del Padre para nuestro gran bien, porque habiendo entrado en el santuario, fabricado no por mano de hombre, está allí continuamente en el acatamiento del Padre como intercesor y abogado por nuestros pecados, por usted y por mí. Ahora, cuando usted va al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 25, se da cuenta que lo que dice el autor de los Hebreos es tan cierto, hermano, como que nosotros vamos a ir al cielo, o como que Cristo va a venir por su iglesia, por lo cual puede, escuche esa palabra, Hebreo capítulo 7 verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Averigüe lo que quiere decir. Yo no le voy a explicar lo que dice la palabra perpetuo. No es que no pueda explicárselo, pero deténgase en esa palabra perpetuamente. ¿Qué es lo que Dios hace perpetuamente por nosotros? Pero antes de la expresión perpetua aparece la palabra salvar. Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién vive siempre para interceder por el hombre? ¿Quién vive siempre para interceder por la iglesia? Cristo vive siempre para interceder por la iglesia. Él no está muerto. Él está vivo intercediendo constantemente por usted, porque usted tiene un acusador que lo vela de día y de noche, sabe cuáles son sus defectos, sabe cuáles son sus faltas, sabe cuáles son sus pecados en los cuales muchas veces nosotros vivimos y con apariencia queremos taparlo. Gloria a Dios. Y el acusador, hermano, no ha dejado su función. Oh, no, es que eso fue allá en el libro de Job, que fue y acusó a Job. Esa es la función de Satanás. Es y será la función de Satanás hasta que se cumpla lo que dice el libro de Apocalipsis. La muerte y el Hades y el diablo y el falso profeta fueron todos echados en el lago de fuego. Se acabó la acusación. Pero ese es el trabajo de Satanás. Quiere decir que cuando el cristiano tiene y practica sus pecados ocultos, ya sea de fornicación, adulterio, robo, mentira, falsedades, hipocresía, Satanás le pasa la mano por el hombre y le dice: así es que te quiero, papito, síguelo haciendo, porque me está dando motivo a mí para irte a acusar allá por lo que tú estás haciendo, que no debería estarlo haciendo, como hombre y mujer justificado y limpiado por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Hebreo 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Yo le dije, hermano, que la palabra del Señor tiene un hilo conector que conecta el Génesis con el libro de Apocalipsis sin divorciar ninguno de sus temas. Todos los temas de la Biblia, hermano, están entrelazados uno con otro. Por eso la insistencia mía en esta congregación de que debemos estudiar la Biblia por temas y sistemáticamente, que es la única forma que hay de aprender las Escrituras. Gloria a Dios. De esta manera hace que su Padre ponga los ojos en su justicia. Y yo me gozo con esto, hermano, porque si el Padre tuviera que mirarme a mí, hace rato que me hubiese fulminado. ¿Usted sabe por qué? Porque de nuestra boca muchas veces salen maldiciones, salen engaños, salen mentiras, salen ira y salen un montón, hermano, de insectos que si Dios lo estuviera mirando a usted fijamente, hace rato que lo había consumido. Pero lo mira usted a través de la justicia de Cristo. Y esa justicia de Cristo nos fue imputada a nosotros, nos fue dada. No porque usted se la merezca, hermano, porque usted no es bueno. Usted no es bueno ni con sopita, ni echándole sal para sazonarlo. Pero la justicia de Dios nos hace bueno y nos hace apto ante Él. Gloria a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El fruto, hermano, que percibe nuestra fe y su fe, la fe no por la que usted nació, sino que la fe que le dio Cristo para que usted pueda creer en Él. El hombre de afuera tiene una fe intelectual que se basa en lo que tiene. Nosotros, hermano, tenemos una fe espiritual que no se basa en lo que nosotros tenemos, sino en lo que nos ha sido dado. Gloria a Dios. A usted le fue dada la fe para que pueda creer en Dios. Amén. El fruto que percibe la fe es la potencia de Cristo, hermano. Y el diablo, hermano, a veces se cansa. No son los cristianos, hermano, es el diablo que a veces se cansa de darle piñazo a cierto cristiano. Y toma por aquí, toma allá, y toma aquí, toma aquí. Gloria a Y el diablo se cansa de darle piñazo. Pero no es que se cansa porque el hombre está parado firmemente en su fe, sino porque el hombre es masoquista. Y el diablo dice, no puedo, ya estoy cansado de darle a esto. Gloria a Dios. Entendiendo, hermano, que cuando usted entiende por la fe la potencia de Cristo, o la potencia que hay en Cristo, usted se levanta creyendo en la potencia de Él, que Él lo va a poner a usted por encima de todo viento huracanado que pueda venir, por encima de todo terremoto que pueda venir por abajo. Él lo va a mantener firme a usted. Gloria a Dios. Esa es la fe que el cristiano debe de tener, puesta en la potencia de Cristo, Amén. en la cual descansa nuestra fuerza. ¡Oh! ¿Cuántos son fuertes aquí? Levanten la mano los fuertes. Fuerte soy. ¿Cuántos son débiles? Todos somos débiles. Oiga, hermano, el que cree estar firme, mire que no caiga. No es que se vaya a perder, pero mire que no caiga. Ahora, diga el débil, Fuerte soy. pero usted no es fuerte porque levanta pesa, ni come mucha Biblia, ni sabe mucho de Biblia. Usted es fuerte por aquel que lo hace fuerte.
Porque nuestra fuerza no depende de nosotros, sino de aquel que tiene todo el poderío para protegernos y preservarnos de cualquier acechanza. Gloria al Señor. Su virtud, su riqueza y el motivo de nosotros, hermanos, gloriarnos frente al infierno. Hermano Olvin tuvo una predicación donde él decía que los cristianos andan asustados, andan temblorosos. Y yo pregunto, ¿por qué hay que tener miedo? No es que usted no tenga precaución. Yo hablo del miedo, hermano, porque el miedo lo limita a usted a hacer cosas para Dios. Y lo limita para poderse desarrollar. El miedo es un enemigo tenaz que el diablo sabe, hermano, que a quien él le mete el miedo al cuerpo, como se lo ha metido a la humanidad con el corona, ha limitado y ha coaccionado la libertad del hombre. Usted no puede toser ni puede estornudar, porque está, hermano, el corredero que usted no se imagina. Todo es corona ahora. Así es. Pero el cristiano no le puede tener miedo a la muerte. Pero es el cristiano que tiene la vista en el cielo. Porque el cristiano que tiene la vista aquí, lo primero que dice, ay, ¿con quién voy a dejar mis hijos? Ay, mi nietecito. La nietecita que me nació ahora, José, ¿con quién? No, que quiero disfrutarla. Oiga, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si sus días están contados para que el coronavirus se lo lleve, no importa que usted se meta dentro de una caja fuerte, allá se va a meter el coronavirus. Y le va a dar a usted lo que está pausado en el tiempo y en el espacio, en la eternidad, para que sus días terminen. Gloria a Dios. Eso es lo que dice Eclesiastés capítulo 8, verso 8. Eso es lo que dice, hermano, no dice otra cosa. No es que no se cuide. Porque subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y despojando a sus enemigos, enriqueció a su pueblo y cada día sigue enriqueciéndolo con dones y merced espirituales. Gloria a Dios. Usted, hermano, fue llevado cautivo por Cristo. Yo se lo expliqué eso el primer día que comenzamos a explicar o introducir o hablar sobre los dones espirituales. Cristo vive dando cada día dones a la iglesia. ¿Cuáles son esos dones, hermano? Son los que están allá afuera, que Cristo los llama y se convierte, y Cristo le da los dones a esa persona para que lo puedan ejercer dentro de la iglesia. Eso es lo que la Biblia enseña. Cuando usted lee el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8, esa cautividad que aparece ahí, somos nosotros que hemos sido llevados cautivos por Cristo y luego dados como dones a la iglesia, para que la iglesia siga continuando su labor de expandir el evangelio. Estás pues, Cristo, hermano, está pues sentado en lo alto, derramando desde allí sus virtudes sobre nosotros. Uno, nos vivifica con la vida espiritual. Sin Cristo en su vida, usted es un fósil. No un cadáver, usted es un fósil.
petrificado. No tiene vida sin Cristo. Si Cristo no vivifica al hombre, el hombre no tiene vida, aunque tenga una vida social o religiosa. Gloria a Dios. Si Cristo no lo vivifica. Y no se vayan a confundir creyendo que esto es cuestión de cargo y de título. Esto no es cuestión de cargo y de título. Esto es cuestión de que a Cristo te vivifique. Y cuando te vivifique, tú vives sometido a su señoría. Gloria a Dios. Nos santifique con su Espíritu Santo. Adorne su iglesia con dones preciosos. La conserva. Cristo, hermano, conserva su iglesia y nos ampara contra todo daño o obstáculo. Y reprime todo mal que el diablo pueda hacerle a la iglesia. Gloria a Dios. No estoy diciendo que el diablo no lo pueda tocar. No es eso, hermano. Usted tiene un enemigo. Que hay una sola forma de que él pueda huir de usted. Una, no dos, ni tres, ni cuatro. Cuando usted vive sometido a Dios, el diablo no le queda de otra que tener que huir. Pero cuando la lengua lo somete a usted, usted tiene al diablo encima. Gloria a Dios. Porque usted le está abriendo una puerta al diablo para que el diablo lo siga utilizando para destruir la obra de Dios. Cuando usted se ensucia y vive con el pecado, le está abriendo una puerta al diablo para que el diablo se lo coma. Dice, hermano, ¿y por qué? Porque eso es lo que la Biblia enseña. La paga del pecado es la muerte. Yo no le puedo decir que usted va a disfrutar de vida cuando usted está viviendo en el pecado. Lo que le puedo asegurar es que usted va a vivir una vida de miseria, aunque esté participando activamente del culto religioso en una iglesia o en una congregación. Va a vivir en miseria. Se lo aseguro yo, por lo que la palabra de Dios me enseña. Estamos llamados, hermano, a florecer y a prosperar en el Señor. Pero ese prosperar y ese florecer depende de la unión que el pámpano tiene con la vid. Y es fácil identificar a un pámpano seco y sin vida cuando está desconectado de la vid. Cuando usted está desconectado de la vid, esa savia que debe fluir por cada flor, por cada hoja, no fluye en la vida del cristiano porque está desconectado de la fuente. Y no importa, hermano, ahora me voy a incluir ahí, que usted se compre una Biblia de estudio, hermana Lourdes, hermano José. Es bueno lo que ustedes están haciendo. Sigan comprando mientras ustedes puedan cosas para conocer, instrumentos para poder utilizar en su vida personal. Pero procuremos que nuestra vida esté conectada con la vid, porque si no, no importa lo que podamos comprar, vamos a tener un conocimiento de aquí, pero no una vivencia experimental en Cristo Jesús. Toda vivencia fuera de las Escrituras es una acción peligrosa que lo puede conducir al fanatismo. De tal forma que toda nuestra vivencia tiene que estar asociada y sometida a las Escrituras para poder comprobar si lo que nosotros estamos viviendo o haciendo está en el orden de Dios. Porque si no está en el orden de Dios, usted, hermano, está perdiendo su tiempo. Y puede ser que Satanás
lo esté utilizando poderosamente Gloria a Dios. para obstruir y destruir o detener el avance de la iglesia. Gloria a Dios. Así que la iglesia, hermano, tiene que tener presente que todo lo que nosotros hagamos de palabra o de hecho, como lo vamos a hacer en el nombre del Señor, realmente sea para el Señor. Gloria a Dios. Porque si no es así, usted está tomando el nombre de Dios en vano. Y eso tiene consecuencias. Yo siempre he dicho, hermano, que dentro de las iglesias, mayormente de origen carismático, pentecostales, hay más blasfemos que allá afuera. Porque el que está allá afuera es un hijo de Satanás, vive en el pecado. Dios no le toma en cuenta si maldice su nombre, porque está bajo la esclavitud del pecado. Pero a los que estamos aquí adentro, que tenemos el conocimiento bíblico, cuando usted utiliza el nombre de Dios en vano, en una porción de las Escrituras, y la Biblia dice, cuando usted dice la Biblia dice, está diciendo Dios dice, porque Dios es el autor de la Biblia. Cuando usted dice, y la Biblia dice, y dice lo que la Biblia no dice, porque usted le pone su pensamiento, usted es un blasfemo, porque está poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no ha dicho. Así me saltó a mí un señor que yo fui a buscar trabajo y le dije, yo soy una persona cristiana, y me dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le dije, bueno, la Biblia me enseña a mí que toque y que busque y que llame, pero todavía no he encontrado ese versículo en la Biblia. Entonces, hermano, Cristo se presenta como un vencedor. Yo soy hijo de ese Cristo. Oiga, aunque Satanás me tenga la cabeza pisada, yo soy hijo de ese Cristo. Pero sé que cuando yo resista su pisada, no le va a quedar otra que tener que irse. Esa es la verdad. Porque no es que Satanás no boxee. Él da, él tira, él amaga, él golpea. Pero cuando usted se porta varonilmente y se para ahí confiadamente en su Señor y dice, Cristo venció, es mi vencedor, por lo cual yo voy a vencer también, porque estoy sostenido en aquel que venció, a Satanás no le queda de otra que tener que huir. Ese vencedor es también quien entrega, y esa es la razón, hermano, de por qué la iglesia tiene dones. Si Cristo no hubiese vencido, usted tuviera la derrota asegurada. Pero también estaría luchando desprovisto de toda protección y de toda unción o recubrimiento para poder hacer la obra del Señor. Los dones son el resultado de la glorificación de Jesús. Si no hay glorificación, no hay dones. Pero como Cristo fue glorificado, entonces nosotros tenemos como resultado los dones espirituales. Cristo, hermano, según Filipenses, y preste atención a esto, porque muchas veces nosotros citamos este texto y no nos damos cuenta qué es lo que dice el texto. Filipenses capítulo 2, verso 9.
al 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Usted sabe cuando usted exprime una naranja que le saca la última gotita de jugo, lo exprimió hasta lo sumo. En este caso, Dios exaltó a Cristo hasta lo sumo, hasta lo último, hasta lo más extendido, y le dio un nombre. ¿Usted quiere saber el nombre de Dios? ¿Quiere saber el nombre de Dios? Oye, vamos a darle un aplauso. Vamos a... Oiga bien, hermano. Él está por allá, hermano, boxeando con el hermano, pero parece que está atento. Para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre de Dios, Jesús. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre que dio a conocer en el nuevo pacto. Y el Señor le dijo al Padre: Padre, he dado tu nombre a conocer. ¿Y Jesús significa qué? Ese es Emmanuel. Jesús significa Dios salva. Eso significa el nombre de Jesús. Dios salva. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay lugar donde haya una criatura creada que no escuche el nombre de Jesús, que no tenga que doblar sus rodillas. Antes de Cristo y después de Cristo, todo el que escuche ese nombre va a tener que doblar sus rodillas. Se llamen príncipes, potestades, gobernadores, todo. El que ha sido creado va a tener que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con esto concluyo. Cristo en la cruz venció sobre los principados, potestades, es decir, contra las huestes de maldad de Satanás y sus ángeles. Colosenses capítulo 2, verso 15. ¿Por qué los cristianos le tienen miedo a los demonios? Hermano, miren, a veces existe una contradicción tan grande entre nosotros, que usted oye iglesias y usted va a iglesias. Hay quienes lo hacen consciente y hay otros que lo hacen inconscientemente, y hay otros que lo hacen porque oyeron a uno, se oía bonito, creyó que era una oración excelente y comenzó a hacerla. Ustedes ven que yo he mencionado al diablo. Esto no es un culto al diablo. Esto es un culto a la grandeza de Jesucristo. Y aquí el perdedor es Él. Y cuando lo he mencionado con una actitud de derrotismo, porque Él está derrotado. Pero sigue activo, cuidado, sigue activo. Cristo lo venció, y yo le voy a explicar en qué consiste ese vencimiento de Cristo con respecto a los poderes que Satanás poseía sobre la humanidad.
Colosenses 2:15 dice, y despojado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En esos principados que hay ahí está Satanás. Cuando Cristo resucitó, venció la muerte, le arrebató, le quitó a Satanás los poderes que él tenía, que le había entregado a Adán cuando pecó. Ustedes recuerdan ese famoso encuentro en el libro de Mateo, en el capítulo 4, que dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan, se retiró al desierto y ayunó 40 días. Y después de los 40 días sintió... Ahí hay un principio, hermano. Las tentaciones aparecen en el momento que usted está más débil. Usted va a tener prueba y va a tener tentaciones. Pero curiosamente, una conduce al fortalecimiento del carácter y otra conduce a la destrucción, por así decirlo, o a la derrota, a la caída. Pero mirándola de fondo, aún las tentaciones, hermano, sirven para fortalecer el carácter del hombre cristiano. Así la veo yo. Ahora, el hombre, la humanidad en general, estaba esclavizada por el pecado y sujeta a la esclavitud bajo el control de Satanás, que opera en quienes por naturaleza eran hijos de desobediencia. ¿Cuántos eran hijos de desobediencia aquí? Levanten la mano. Oye, pero de todo lo que hay aquí hay como 4. Ok, levanten la mano. Ok, ahora estoy conforme. Todos éramos hijos de desobediencia y todos éramos esclavos del diablo. Con esta cita, hermano, pienso concluir. Efesios, capítulo 2, verso 2 y verso 3. En los cuales nosotros y aquellos y los que estaban antes que nosotros anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese príncipe que hay ahí, hermano, no se refiere a Cristo. Eso mismo. Cristo es el rey. Se refiere a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe opera en los hijos de desobediencia. Cuando usted es una persona desobediente, está siguiendo los patrones de Satanás. Cuando usted es una persona desobediente, hermano, usted sigue los patrones marcados por Satanás. Porque él es el príncipe y el que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora Dios le ha dado a usted el don más grande de todos los dones, que es el don de la salvación. Ya Satanás no tiene señorío ni poder en usted. Usted no puede andar sometido a los deseos ni a la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y ahí están todos los deseos de la carne. Y abajo está el fruto del Espíritu. Ya no podemos andar como antes andábamos. Si antes, allá afuera, éramos boquita, aquí adentro
tiene que cortarse la lengua. Porque es mejor entrar al cielo tuerto que al infierno con los dos ojos. ¿Me entiendes? Si antes éramos conspiradores, ya no podemos ser conspiradores aquí, hermano, porque estamos conspirando contra el reino de la luz. Si antes nosotros llegábamos donde sea pisoteando a los demás, ya no podemos hacerlo. Ahora nosotros no llegamos. Es el Señor que nos pone. Cuando sea su tiempo, el Señor lo va a poner donde Él crea que usted puede ser útil. No donde usted piense, sino donde Él crea que usted pueda ser útil. Y el Señor lo va a poner. Y el Señor lo va a fructificar y va a bendecir su ministerio. Y va a bendecir lo que usted pueda hacer. Y va a prosperar todo lo que usted pueda hacer. Por lo demás, hermano, no se afane ni se complique la vida. Gloria a Dios. Que lo que es de Dios permanece para siempre. Amén. Lo que no es de Dios se lo lleva el viento. Hoy somos y mañana dejamos de ser. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, esta congregación y bendice a cada cristiano y cada oyente que pueda escuchar este sermón, Señor, o este pequeño estudio. Ayúdanos, porque estamos necesitados de ti. Queremos ser diferentes y queremos hacer la diferencia. Queremos que tú nos utilices y que tú nos permitas hacer las obras para las que tú nos has llamado. Que son las obras que tienen perseverancia y son las obras que aunque le dé fuego van a permanecer. Son las obras que tú has destinado para nosotros. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestra hermana Joana.